Después de 60 años juntos, el esposo descubre un secreto impactante poco antes de la muerte de su esposa. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Era un día soleado, con el canto de las aves resonando en el jardín y un suave viento meciendo los árboles, cuando Dolores y Rogelio se conocieron en una pequeña plaza de su pueblo natal. Ella, con un vestido floral y un brillo inocente en la mirada, se encontraba vendiendo dulces caseros para ayudar a su familia. Él, por su parte, era un joven entusiasta que se dedicaba a la carpintería y soñaba con construir el hogar perfecto para la mujer que amara. El encuentro entre ambos fue casual, pero dejó en sus corazones una extraña sensación de familiaridad y esperanza. Sus miradas se cruzaron por breves segundos que parecían eternos, y desde ese momento supieron que algo especial estaba por comenzar. Cada vez que Rogelio pasaba por la plaza, buscaba con la mirada la presencia de Dolores, esperando que ella estuviera allí para sonreírle nuevamente. Ella, tímidamente, se sonrojaba al verlo y deseaba tener valor para entablar una conversación más profunda. La magia que se respiraba entre ellos fue notada rápidamente por los vecinos, quienes se admiraban de la dulzura de la pareja. Poco a poco, las charlas se hicieron más largas y las caminatas por el pueblo más frecuentes. Entre risas cómplices y anécdotas sencillas, forjaron un vínculo que se convertiría en la base de un amor que trascendería las décadas. Dolores sintió que en Rogelio podía confiar todos sus secretos, incluso aquellos que guardaba en lo más profundo de su corazón. Él, por su parte, la miraba con un afecto tan puro que cada minuto a su lado se convertía en un instante de felicidad. No tardaron en hacerse novios de manera oficial, celebrando su unión con una pequeña fiesta a la que asistieron los vecinos más queridos. Fue en esa ocasión que Rogelio supo, con absoluta certeza, que quería pasar el resto de su vida con Dolores. Entendía que no siempre todo sería fácil, pero creía que el amor sincero podía superar cualquier adversidad. La primera vez que la llevó a conocer a su familia, ella se sintió un poco nerviosa, pero el recibimiento fue tan cálido que se sintió en casa. Mientras tanto, Dolores tuvo que lidiar con su padre, un hombre estricto que no veía con buenos ojos a cualquier pretendiente. Sin embargo, la perseverancia de Rogelio, su respeto y su actitud responsable lograron ganarse la confianza de aquel padre protector. Con el tiempo, las salidas al cine y los paseos bajo la luna llena se volvieron memorias imborrables que recordarían hasta en su vejez. El amor creció como un rosal que florece en primavera, fuerte y lleno de vida, pero también con espinas que podrían herir si no se cuidaban. Decidieron, tras varios años de noviazgo, que era momento de dar el paso definitivo y casarse por la iglesia del pueblo. La ceremonia fue sencilla, pero tan emotiva que varios de los presentes no pudieron evitar derramar lágrimas de alegría. Rogelio, con una voz temblorosa de emoción, le prometió a Dolores cuidarla y amarla en salud y enfermedad, en riqueza y pobreza. Ella, entre sollozos de felicidad, correspondió con la misma promesa, sellándola con un beso cargado de sueños compartidos. La música, los abrazos y el jolgorio llenaron las calles hasta el anochecer, marcando el inicio de una vida en común llena de ilusiones. Poco después, se mudaron a una pequeña casa que Rogelio había arreglado con sus propias manos, poniendo en cada rincón un toque especial. Entre los muebles que él construyó y la decoración que ella eligió, el hogar comenzó a reflejar la esencia de su amor. A pesar de las dificultades económicas de los primeros años, la pareja nunca perdió la esperanza de crecer y prosperar. Con el paso de los meses, la familia de Dolores comenzó a ver en Rogelio un hijo más, abriéndole las puertas con confianza. Las tardes en que todos se reunían a charlar alrededor de la mesa, compartiendo anécdotas y risas, se convirtieron en un ritual sagrado. Rogelio y Dolores enfrentaron desafíos, como la falta de empleo temporal y la lucha por un futuro mejor, pero juntos encontraron soluciones. Mientras tanto, surgía en Dolores un pequeño anhelo que no se atrevía a confesar, un secreto que prefería mantener en silencio. Sus palabras solían enredarse cuando Rogelio mencionaba el tema de tener hijos, y ella disimulaba un leve temblor en su voz. La vida seguía su curso, con cada amanecer trayendo la certeza de un amor que cada día se volvía más fuerte. Rogelio, atento y devoto, jamás sospechó que en el corazón de Dolores se escondía una historia que ella temía revelar. Continuaron cumpliendo aniversarios llenos de risas, recuerdos y planes de un futuro brillante que aún parecía lejano. La complicidad entre ambos se volvió tan estrecha que, para los demás, formaban la pareja ideal y digna de admiración. Sin embargo, bajo esa apariencia de perfección,
Existía una verdad no contada que aguardaba el momento de salir a la luz. Cada día que pasaba, el secreto pesaba más en la conciencia de Dolores, quien sabía que algún día tendría que enfrentar esa realidad. Así comenzó esta historia de amor, silencios y revelaciones, cuyos hilos se tejen a lo largo de 6 décadas que pondrían a prueba la fuerza de su unión, y que todos se reunían a charlar alrededor de la mesa, compartiendo anécdotas y risas, se convirtieron en un ritual sagrado. Rogelio y Dolores enfrentaron desafíos, como la falta de empleo temporal y la lucha por un futuro mejor, pero juntos encontraron soluciones. Mientras tanto, surgía en Dolores un pequeño anhelo que no se atrevía a confesar, un secreto que prefería mantener en silencio. Sus palabras solían enredarse cuando Rogelio mencionaba el tema de tener hijos, y ella disimulaba un leve temblor en su voz. La vida seguía su curso, con cada amanecer trayendo la certeza de un amor que cada día se volvía más fuerte. Rogelio, atento y devoto, jamás sospechó que en el corazón de Dolores se escondía una historia que ella temía revelar. Continuaron cumpliendo aniversarios llenos de risas, recuerdos y planes de un futuro brillante que aún parecía lejano. La complicidad entre ambos se volvió tan estrecha que, para los demás, formaban la pareja ideal y digna de admiración. Sin embargo, bajo esa apariencia de perfección, existía una verdad no contada que aguardaba el momento de salir a la luz. Cada día que pasaba, el secreto pesaba más en la conciencia de Dolores, quien sabía que algún día tendría que enfrentar esa realidad. Así comenzó esta historia de amor, silencios y revelaciones, cuyos hilos se tejen a lo largo de 6 décadas que pondrían a prueba la fuerza de su unión. A medida que transcurrieron los primeros años de matrimonio, Rogelio y Dolores se acostumbraron a la convivencia y aprendieron a lidiar con los pequeños roces cotidianos que toda pareja experimenta. Ella era metódica y reservada, sobre todo lo que concernía a sus emociones más profundas, mientras que destacaba por su espíritu optimista y su deseo constante de protegerla. Al principio, parecía que cualquier adversidad podía ser superada con la sola fuerza de la unión que habían construido, pero poco a poco Dolores empezó a mostrar signos de inquietud que se traducían en pequeñas ausencias emocionales. Algunas mañanas, Rogelio la sorprendió observando fotografías antiguas con la mirada perdida en un punto indescifrable. Otras veces, notaba que, al hablar de su infancia, ella cambiaba abruptamente de tema. No se trataba de un distanciamiento brusco o agresivo, sino de una sutil muralla que iba levantando alrededor de sus recuerdos. Rogelio, que amaba profundamente a su esposa, prefería no forzarla a revelar aquello que le provocaba tristeza y esperaba que, con el tiempo, ella se abriera de forma natural. Las rutinas del hogar avanzaban con un ritmo dulce pero firme. Rogelio empezaba el día revisando el pequeño taller de carpintería que había levantado en el patio trasero, mientras Dolores preparaba el desayuno y ordenaba la sala. De vez en cuando, ella iba al mercado a vender los dulces que tanto éxito tenían entre los vecinos, y así ayudaba con la economía familiar. Muchas noches, después de cenar, la pareja se sentaba en el viejo sillón de la sala para leer el diario o conversar sobre los planes de la semana. Allí compartían historias de su día, anécdotas divertidas del pueblo y, en ocasiones, se aventuraban a soñar con un futuro próspero lleno de hijos y nietos corriendo por la casa. Sin embargo, cada vez que Rogelio abordaba el tema de los hijos, Dolores esquivaba la conversación con una naturalidad calculada. Fingía algún tipo de distracción, recordaba de pronto una receta que quería probar o proponía ir a dormir temprano. Con el paso de los meses, Rogelio comenzó a sospechar que Dolores guardaba un temor muy arraigado sobre la maternidad, incluso sobre su pasado. No obstante, el amor inmenso que él sentía por ella lo impulsaba a ser paciente y comprensivo, sin presionar. En lugar de exigirle confesiones, optaba por brindarle cariño incondicional, gestos de ternura y la promesa de que, cuando ella estuviera lista, él estaría allí para escucharla. Aún así, no pudo evitar que en su corazón creciera una semilla de incertidumbre. Se preguntaba qué clase de historia podría tener su esposa, tan dulce y noble, que la hiciera temer algo tan natural como formar una familia. En ocasiones, él se sorprendía revisando el rostro de Dolores, buscando señales de angustia, como si pudiera leer en sus ojos una historia que ella se negaba a contar. Para escapar de esos pensamientos que lo angustiaban, Rogelio se concentró en prosperar con su oficio de carpintero. Comenzó a crear muebles cada vez más elaborados y funcionales, y su fama se extendió por el pueblo y localidades cercanas. Gracias a ello, la economía del hogar mejoró lentamente, permitiéndoles pequeños lujos que antes no podían costear, como un nuevo juego de vajilla o paseos ocasionales a la ciudad. Durante esos paseos,
Visitaban parques, museos e incluso teatros donde se presentaban obras locales. Dolores, en particular, disfrutaba de las historias y se le iluminaban los ojos a presenciar las tramas teatrales llenas de romance, misterio o drama. Era en esos momentos de disfrute cultural cuando la pareja se sentía más unida, como si los fantasmas del pasado no tuvieran cabida en medio de la emoción artística que ambos compartían. Sin embargo, esa paz aparente duraba poco, porque al volver a casa, el ambiente se cargaba de silencios prolongados. Dolores, por ratos, parecía ausente, sumergida en pensamientos que la alejaban de la realidad cotidiana. Rogelio, intentando ser empático, procuraba darle su espacio, pero anhelaba comprender la razón de aquella tristeza velada. ¿Sería algo relacionado con su familia de origen? ¿Un trauma del pasado? ¿Un amor antiguo que la seguía atormentando? 1000 preguntas cruzaban por la mente de Rogelio, sin obtener respuesta. A pesar de todo, mantenía la fe en que el amor, el diálogo y la paciencia abrirían alguna ventana por la cual entrara la verdad. Conforme fueron pasando los años, la madre de Dolores comenzó a enfermar, lo que la obligó a pasar temporadas largas en casa de sus padres para cuidarla. Rogelio se quedaba solo en el hogar, trabajando en los pedidos de muebles y rodeado del silencio que dejaba la ausencia de su esposa. La extrañaba tanto que, a veces, se sorprendía hablándola a la noche como si ella pudiera escuchar sus palabras a la distancia. Cuando Dolores regresaba, solía traer consigo la mirada cansada y un leve temblor en las manos, consecuencia del esfuerzo y del estrés a que se veía sometida por la enfermedad de su madre. Y aunque Rogelio trataba de dar consuelo, ella, en lugar de abrirse más, se volvía aún más hermética. No todo eran sombras, sin embargo. En contadas ocasiones, el matrimonio vivía momentos de plenitud y risas interminables, como si la chispa que los unió fuera capaz de disipar cualquier malestar o temor. Celebraban aniversarios modestos pero llenos de afecto, con flores, cartas escritas de puño y letra y cenas caseras a la luz de las velas. Sus vecinos los veían como la pareja ejemplar, los invitaban a reuniones sociales, y era habitual que muchos jóvenes del pueblo se acercaran a pedirles consejos sobre cómo construir una relación sólida. Esa admiración colectiva contrastaba con las dudas internas que Rogelio albergaba. Parecía una ironía. Mientras la comunidad los consideraba el mejor ejemplo de amor duradero, en privado él se debatía entre la incertidumbre y el respeto hacia los silencios de Dolores. Lo más extraño de todo era que, en ningún momento, Dolores habló abiertamente de la razón de su estado anímico. Podía pasar de la melancolía a la risa en cuestión de segundos, pero evitaba cuidadosamente que Rogelio indagara demasiado. Algunas noches, él llegaba a soñar que Dolores le contaba, por fin, su verdad y que todo ese peso desaparecía para siempre. Se despertaba con el corazón acelerado, buscando a su esposa a su lado, deseando que ese sueño se hubiera hecho realidad. Pero al abrir los ojos, la veía dormida, en calma, y prefería no despertarla para no generar más tensión. Con el tiempo, la salud de la madre de Dolores fue empeorando, y ella se sumergió aún más en sus deberes como hija. Rogelio comprendía la lealtad hacia su familia, pero también notaba que la lejanía estaba minando su propia estabilidad emocional. Fue en una de esas noches solitarias cuando empezó a revisar los álbumes de fotografías que guardaban en una caja de madera, tratando de encontrar pistas que le ayudaran a entender mejor a Dolores. Observó con detenimiento cada imagen de la infancia de su esposa, sus fiestas familiares, sus graduaciones del colegio. Sin embargo, no encontró nada inusual a simple vista. Eran fotos comunes de una familia trabajadora. Se preguntó si realmente existía algo que ver allí o si su imaginación estaba creando historias inexistentes. La duda lo carcomía, pero Rogelio no deseaba traicionar la confianza de Dolores revisando sus cosas sin permiso. Decidió, entonces, enfocarse en la comprensión y el apoyo. Cada vez que ella volvía de la casa de sus padres, la recibía con una cena especial o con un pequeño regalo que aliviara su ánimo. Y Dolores, agradecida, se esforzaba en disimular la carga emocional que llevaba dentro. De esa manera, entre dedicación mutua y silencios compartidos, pasaron los primeros 10 años de matrimonio, tejiendo una historia que, para el ojo externo, era la de una pareja estable y ejemplar. Lo que nadie sospechaba era la tensión soterrada, esa especie de corriente subterránea que fluía bajo la superficie de la vida cotidiana. Sin embargo, el amor sincero que los unía era suficientemente fuerte como para mantenerlos juntos a pesar de las incógnitas. Rogelio jamás perdió la esperanza de que Dolores, algún día, se sintiera preparada para compartir su verdad.
Por su parte, Dolores parecía debatirse entre la culpa de ocultar algo tan importante y el miedo a que su esposo no pudiera perdonarla o mirarla de la misma forma después de saberlo. El tiempo pasó, y aunque la herida secreta permanecía, había un lazo profundo que se reforzaba en cada sonrisa, cada cuidado y cada promesa de apoyo incondicional. En esta atmósfera de amor y misterio, se fue forjando el escenario de lo que, con los años, se convertiría en un descubrimiento impactante que cambiaría sus vidas para siempre. La relación entre Rogelio y Dolores continuó madurando al ritmo pausado de la vida en el pueblo, donde las noticias se propagaban con la brisa matinal y las tradiciones se conservaban de generación en generación. La carpintería de Rogelio prosperaba, y los vecinos elogiaban su dedicación y habilidad para transformar la madera en piezas únicas que adornaban los hogares de la región. Dolores, aunque discretamente, se fue convirtiendo en un pilar de la comunidad, colaborando en eventos benéficos y entregando dulces caseros a las familias más necesitadas. En apariencia, llevaban una vida ejemplar, marcada por la solidaridad y el trabajo duro. No obstante, en el interior del hogar, se percibía una especie de resignación contenida. Los años pasaron, pero la pregunta sobre los hijos seguía flotando en el aire sin encontrar respuestas definitivas. Algunas vecinas, con la confianza que otorga la cercanía, se animaban a preguntar: «Dolores, ¿cuándo van a traer un bebé al mundo? Ya es hora de llenar esa casa de risas infantiles». Dolores sonreía con dulzura, inventando excusas que iban desde razones económicas hasta no es el momento adecuado. Rogelio, cada vez que escuchaba esas preguntas, se debatía entre la incomodidad de presionar a su esposa y la ilusión genuina de ser padre. Sin embargo, optaba por mantenerse en silencio, respetando la aparente voluntad de Dolores de no profundizar en el tema. Todo el pueblo suponía que, más temprano que tarde, la pareja daría la noticia de un embarazo, pero los meses se convertían en años y la noticia nunca llegaba. Conforme la comunidad se acostumbraba a la idea de que Rogelio y Dolores, quizás, preferían no tener hijos, el matrimonio continuó fortaleciendo su vínculo a su manera. Rogelio organizaba cenas románticas, viajaban esporádicamente a lugares cercanos para pasear y, en general, se apoyaban mutuamente en los retos cotidianos de la vida. Dolores, por su parte, se dedicaba a aprender nuevas recetas y a embellecer el jardín con flores de colores vivos que le recordaban su juventud. El tiempo compartido se volvía un tesoro, y cada instante de felicidad era vivido con intensidad, como si ambos intuyeran que existía una deuda pendiente con el pasado. La salud de la madre de Dolores tuvo altibajos constantes, lo que llevó a la esposa a pasar temporadas aún más prolongadas en la casa paterna. En uno de esos intervalos, cuando Dolores ya llevaba varias semanas ausente, Rogelio recibió la visita de una mujer mayor que llegó a su taller solicitando un mueble especial, una caja tallada con motivos florales y un compartimento secreto en el interior. Aunque al principio a Rogelio le pareció un encargo curioso, no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, la clienta, que dijo llamarse Adela, mostraba un interés inusitado en la vida de Rogelio y su esposa. Preguntaba con insistencia por la familia de Dolores, la historia de ambos y sus planes a futuro. Rogelio pensó que quizás la mujer buscaba referencias para decorar su encargo, pero algo en su mirada le resultó inquietante, como si supiera más de lo que aparentaba. Adela regresó varias veces al taller para supervisar el progreso de la caja tallada y, en cada visita, se las ingeniaba para hacerle preguntas muy específicas a Rogelio sobre Dolores: dónde nació exactamente, quién era su familia, cómo había sido su infancia, qué amigos conservaba de la escuela, etc. Rogelio, ingenuo y sin ninguna sospecha, le contaba anécdotas superficiales y procuraba no adentrarse en los silencios que su esposa siempre había mantenido. La última vez que la mujer fue a ver la pieza, antes de terminar el trabajo, dejó caer un comentario ambiguo que encendió una pequeña alarma en el corazón de Rogelio. A veces, los secretos más oscuros se esconden bajo las sonrisas más dulces. Sin entender a qué se refería, Rogelio trató de ignorar la sensación de inquietud que le causaron aquellas palabras. Finalizó el encargo y se lo entregó a Adela, quien pagó lo acordado y se marchó sin decir adiós, dejándole al carpintero una extraña mezcla de curiosidad y ansiedad. Cuando Dolores regresó días después, agotada y con el rostro algo demacrado, Rogelio quiso contarle sobre la enigmática visitante. Sin embargo, el cansancio de su esposa lo llevó a postergar la conversación, y él, siempre deseoso de no molestarla, prefirió brindarle un descanso reconfortante antes de ahondar en temas que pudieran perturbarla. El fin de semana siguiente, Rogelio recibió una carta en un sobre sin remitente. Intrigado,
La abrió y descubrió un breve mensaje. El pasado nunca muere. Busca en el baúl de la abuela. Al principio pensó que se trataba de alguna broma sin sentido, pero luego recordó que Dolores guardaba un viejo baúl de su abuela materna en el altillo de la casa, el cual siempre permanecía cerrado con llave. Se lo habían llevado al casarse, como parte de la mudanza, pero Dolores nunca quiso abrirlo argumentando que no había nada importante allí. En ese momento, a Rogelio le recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Tendría esto algo que ver con las preguntas de Adela y la intriga que rodeaba a Dolores? Durante los días que siguieron, Rogelio se debatió internamente. Por un lado, sentía que escarbar en aquel baúl era traicionar la confianza de su esposa, y por el otro, la carta anónima y los comentarios de la misteriosa Adela lo empujaban a buscar respuestas. Finalmente, en una noche de tormenta, en la que Dolores dormía profundamente tras un día agotador, Rogelio tomó una linterna y subió silenciosamente al altillo. Allí, cubierto por años de polvo y telarañas, encontró el viejo baúl de madera que perteneció a la abuela de Dolores. Con manos temblorosas, intentó abrirlo, pero comprobó que estaba asegurado con un candado antiguo. Frustrado, se dijo a sí mismo que tal vez aquello era una mala idea y que lo mejor sería esperar a que Dolores se sincerara. Sin embargo, la duda ardía en su interior, y la presencia muda de aquel baúl parecía gritarle que dentro se encontraba la respuesta a décadas de silencio. Esa noche no pudo conciliar el sueño, y las siguientes jornadas transcurrieron con Rogelio sumido en un mar de conjeturas. Empezó a observar a Dolores con mayor detenimiento, tratando de encontrar algún indicio en sus expresiones o en la forma en que hablaba. Se percató de que cada vez que ella pasaba frente al altillo, desviaba la mirada, como si no quisiera ver el acceso al lugar donde se encontraba el baúl. También notó que los ojos de su esposa reflejaban un temor latente, aunque no encontraba la forma de preguntarle abiertamente qué la asustaba tanto. Cada día que pasaba, el silencio se volvía más denso, casi palpable, amenazando con romper la estabilidad que había mantenido por tantos años. En medio de esa tensión interna, Rogelio empezó a fantasear con distintos escenarios que explicaran el comportamiento de Dolores. Se imaginó que, quizás, ella había perdido un hijo en el pasado, que existía un familiar desconocido que implicaba una vergüenza familiar. O tal vez se trataba de algún error que Dolores había cometido en su juventud y que la perseguía hasta el presente. Las posibilidades eran infinitas y cada una acrecentaba su ansiedad. Sin embargo, se recordó a sí mismo que la persona a la que amaba no era una extraña. Dolores era la mujer bondadosa, solidaria y llena de virtudes que había compartido su vida con él. No cabía en su cabeza la idea de que pudiera haber hecho algo imperdonable. Aún así, la nube de sospecha se fue expandiendo, y Rogelio estaba a punto de reunir el coraje necesario para encarar el tema con su esposa. Poco se imaginaba que, a veces, una verdad se revela no porque la busquemos, sino porque las circunstancias de la vida se encargan de ponerla frente a nuestros ojos de manera inevitable. El tiempo seguía avanzando y, con él, se acercaba el día en que el gran secreto de Dolores saldría a la luz, conmocionando no solo a Rogelio, sino a toda la familia y al legado que habían construido durante tantos años de aparente armonía. La tensión crecía en el hogar de Rogelio Dolores, pero la vida cotidiana no se detenía. Había compromisos, visitas familiares, proyectos de trabajo y las enfermedades recurrentes de algunos parientes que demandaban atención. Con la salud de su madre cada vez más frágil, Dolores se pasaba horas acompañándola en su convalecencia, mientras Rogelio mantenía la carpintería funcionando casi a tiempo completo. Entre ellos, se habían formado rituales silenciosos. Uno de ellos consistía en que, al final del día, se sentaban juntos a tomar un té antes de dormir, compartiendo unas pocas palabras acerca de cómo había transcurrido la jornada. Sin embargo, esa atmósfera de normalidad no podía ocultar la creciente brecha de secretos no revelados. Un atardecer, Rogelio decidió ser honesto con Dolores, o al menos intentarlo. Tras servirle la taza de té, le tomó suavemente la mano y, con voz pausada, le confesó que sentía que había algo que ella no le estaba contando. Dolores lo miró con una mezcla de sorpresa y ansiedad, retirando su mano de la suya. Él le explicó, con la mayor delicadeza posible, que no pretendía juzgarla ni presionarla, pero que necesitaba saber si había algo que pudiera afectar a su futuro como pareja. En ese instante, Dolores se levantó bruscamente de la mesa y dijo que estaba muy cansada para esa conversación, alegando que lo mejor era posponer cualquier tema complicado. Fue la primera vez en décadas que Rogelio percibió un verdadero miedo en los ojos de su esposa. Las semanas transcurrieron sin que aquella conversación pendiente llegara a buen término.
Dolores evadía cuidadosamente cualquier oportunidad de hablar de su pasado y, cada vez que Rogelio rozaba el tema, ella encontraba una excusa para alejarse. La incomodidad era evidente, y Rogelio empezó a sentir que estaba caminando sobre hielo delgado. No quería perder la confianza de Dolores, pero al mismo tiempo se sentía atrapado en su propia incertidumbre. Durante esas noches en vela, recordaba el silencio del baúl cerrado y la carta anónima, preguntándose si todo estaría conectado y temiendo que su relación estuviera al borde de un abismo. Mientras tanto, la presencia de la mujer llamada Adela reapareció de forma inesperada. Una mañana, Dolores regresó de cuidar a su madre con el rostro desencajado y las manos temblorosas. Al preguntarle qué sucedía, ella simplemente rompió en llanto, sin poder articular palabra. Rogelio la abrazó, intentando calmarla, pero Dolores se limitó a decir que había recibido amenazas vagas de alguien que parecía conocer un secreto de su juventud. «No me preguntes más, por favor», suplicó, antes de encerrarse en el dormitorio. Rogelio respetó su petición, a pesar de la angustia que lo invadía. Se quedó en la sala, dándole vueltas a la cabeza sobre cómo podría protegerla de ese acoso que ella describía. Fue inevitable que pensara en Adela, la única persona ajena a la familia que había demostrado un interés excesivo en Dolores. La situación se volvió cada vez más tensa. Dolores apenas comía, y sus noches se llenaban de pesadillas que la hacían despertar sobresaltada, sudando y con lágrimas en los ojos. Rogelio, angustiado, empezó a temer que la salud de su esposa se quebrantara si continuaba cargando con aquella opresión en el pecho. Le propuso la idea de buscar ayuda profesional o, al menos, hablar con algún sacerdote del pueblo que pudiera guiarla espiritualmente. Sin embargo, Dolores se negó rotundamente, asegurando que no necesitaba ningún tipo de consejo externo. Esa negativa categórica solo avivó la llama de las sospechas de Rogelio, quien no lograba entender por qué su esposa se resistía tanto a cualquier tipo de apoyo. En un intento de salvaguardar la tranquilidad de Dolores, Rogelio decidió vigilar de cerca cualquier contacto o mensaje extraño que pudiera llegar a la casa. Revisó el buzón en busca de más cartas anónimas. Preguntó a los vecinos si habían visto a alguna persona rondando las inmediaciones. Durante las tardes, se asomaba a la ventana con frecuencia para asegurarse de que nada perturbador ocurriera en la calle. Sus esfuerzos, sin embargo, no rindieron frutos inmediatos. Era como si la amenaza estuviera latente, agazapada en la sombra, a la espera de un momento oportuno para atacar. Aún así, la vida no se detuvo por completo. Rogelio seguía trabajando en su taller, creando muebles que empezaban a tener demanda fuera del pueblo, y Dolores, a pesar de su estrés, continuaba atendiendo a su madre y vendiendo sus dulces cuando el ánimo se lo permitía. Por fuera, seguían siendo la pareja ejemplar que todos admiraban. Nadie sospechaba que, puertas adentro, estaban librando una batalla contra el silencio y las insinuaciones de un pasado desconocido. Para los vecinos, la mayor preocupación era si Rogelio podría asumir encargos adicionales o si Dolores podría ayudar en la próxima fiesta patronal con sus dulces. La realidad era que ambos cargaban con un peso cada vez más insoportable. Un día, la madre de Dolores empeoró drásticamente. Tras un último suspiro, partió de este mundo. El dolor de la pérdida sumió a Dolores en un luto profundo, que se mezcló con la culpa de no haber compartido todo lo que llevaba dentro. En el funeral, la expresión de su rostro era tan desconsolada que muchos de los presentes pensaron que el peso de su dolor superaba lo habitual ante la muerte de un ser querido, como si existiera una tristeza más antigua que la propia partida de su madre. Rogelio la sostuvo con firmeza mientras ella lloraba desconsoladamente junto al féretro. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Dolores, entre lágrimas, susurró algo que Rogelio no pudo comprender del todo. «Perdóname. Yo no quise que esto fuera así». Tras el sepelio, Dolores cayó en una profunda depresión, negándose a comer durante días y encerrándose en la habitación que antes compartía con Rogelio. Él hacía lo posible por consolarla, preparar alimentos calientes y sentarse a su lado, pero se sentía impotente ante el abismo emocional que lo separaba. En medio de esa crisis, una tarde, Dolores comenzó a decir frases inconexas, mezclando recuerdos de su juventud con acontecimientos presentes. Mencionó a una persona de nombre Eulalia que Rogelio nunca había escuchado nombrar. También habló de una casa vieja en las afueras del pueblo, de una cuna y de un viaje repentino. Ante ese discurso fragmentado, Rogelio sospechó que la mente de su esposa estaba desbordándose por tantos años de secretos y presiones. Fue entonces cuando decidió que, por el bien de Dolores, tenía que actuar.
En una noche en que ella parecía haber caído en un sueño profundo tras su crisis de llanto, Rogelio buscó en los cajones hasta encontrar la llave antigua que abría el baúl de la abuela. La había visto tiempo atrás, pero nunca se atrevió a tomarla, por temor a traicionar la confianza de Dolores. Ahora, sin embargo, sentía que lo hacía por ella, para liberarla de esa carga que la estaba consumiendo lentamente. Subió al altillo con el corazón en un puño, preguntándose si ese acto terminaría por destruir lo que quedaba de su relación o si, en cambio, sería la puerta hacia la verdad que tanto necesitaban. Cada paso que daba en las escaleras se sentía como un golpe sordo en su pecho. Al llegar al baúl, la tenue luz de la linterna reveló la gruesa capa de polvo que cubría la superficie de madera. Rogelio respiró hondo, introdujo la llave en el candado y lo giró con cuidado. El chasquido metálico resonó en el silencio de la noche como una sentencia ineludible. Con manos temblorosas, levantó la tapa y observó el interior. Mantas viejas, cartas amarillentas por el tiempo, fotografías desgastadas, y un sobrelacrado con un nombre que no logró descifrar de inmediato. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Estaba a punto de descubrir algo que, tal vez, le cambiaría la vida para siempre. Sin atreverse aún a revisar el contenido con detalle, cerró la tapa del baúl y bajó nuevamente al dormitorio. Dolores seguía dormida, con la respiración agitada, como si en sueños continuara librando su batalla interna. Rogelio decidió no seguir avanzando esa noche. Guardó la llave en un lugar seguro, junto con el sobrelacrado que había encontrado. Sabía que era cuestión de tiempo para que la verdad se revelara, pero deseaba que fuera junto a Dolores, para que ambos pudieran afrontar las consecuencias de lo que allí se guardaba. Tal vez, después de todo, el amor que habían cultivado por tantos años sería lo suficientemente fuerte para resistir el impacto de un secreto que llevaba décadas sepultado en la memoria. La tarde siguiente, Dolores despertó visiblemente más calmada, aunque con el semblante triste que llevaba como un velo ineludible. Encontró a Rogelio en la cocina, intentando preparar un caldo reconfortante. Él, al verla de pie a la puerta, dejó todo lo que estaba haciendo y la recibió con un abrazo lleno de ternura. Por un instante, esa imagen evocaba los años de simplicidad y armonía que habían compartido antes de que el pasado comenzara a resurgir. Dolores, sintiendo el calor familiar de los brazos de Rogelio, se permitió llorar un poco más, pero esta vez en la desesperación de los días anteriores. Mientras la sopa hervía suavemente en la olla, Rogelio la guió hasta la mesa y se sentó a su lado, tomando sus manos con delicadeza. Le dijo que la amaba y que estaba dispuesto a enfrentar junto a ella cualquier verdad que estuviera guardando. Con palabras sinceras, le explicó que no la juzgaría, pues durante todos esos años ella había sido su compañera fiel y bondadosa, y que nada de lo que descubriera cambiaría el respeto que sentía por ella. Dolores lo miró con los ojos llenos de gratitud y, con voz quebrada, le confesó que había un secreto que la atormentaba, pero que temía que, al revelarlo, él nunca la volviera a mirar del mismo modo. Rogelio, tratando de infundirle coraje, le habló de la noche en que subió al altillo y vio el baúl de la abuela. Confesó que, movido por la ansiedad, encontró la llave y llegó a abrirlo, pero que no revisó todo su contenido, porque comprendió que debían hacerlo juntos. Dolores palideció al escuchar aquellas palabras, y por un momento pareció que el pánico se apoderaba de ella. Sin embargo, rogó a Rogelio que la esperara un poco más, que le diera la oportunidad de explicarle por sí misma lo que había allí. Él, con una paciencia extraordinaria, accedió y ambos acordaron que esa misma noche, después de cenar, subirían al altillo y enfrentarían el pasado. Los minutos se volvieron horas eternas mientras la pareja intentaba llenar los silencios con tareas domésticas y conversaciones triviales para distraerse. Dolores preparó un par de dulces para el postre y Rogelio se dedicó a limpiar el taller. Ninguno quería admitirlo, pero ambos estaban aterrados de lo que iban a encontrar en ese baúl que había permanecido cerrado por décadas. Al caer la noche, apenas pudieron probar bocado durante la cena, y cuando el reloj marcó las 9, se dirigieron juntos hacia las escaleras que llevaban al altillo. Tomados de la mano, con el corazón palpitando con fuerza, caminaron en silencio hasta llegar a la vieja caja de madera. Al abrir el baúl, Dolores tomó aire y se arrodilló frente a él, como si realizara un ritual de despedida. Revisó con sus manos temblorosas las mantas y objetos antiguos, hasta que sus dedos rozaron el sobrelacrado que Rogelio había encontrado. Con cuidado, lo sostuvo unos segundos, cerrando los ojos mientras parecía reunir valor. Sin pronunciar palabra, le entregó el sobre a su esposo. Él lo tomó, sintiendo que el latido de su corazón retumbaba con más fuerza que nunca.
Rompió el sello y extrajo un par de documentos que tenían un aspecto oficial, además de varias cartas escritas en una caligrafía fina y elegante. La primera hoja, amarillenta por el paso del tiempo, era un acta de nacimiento con un nombre distinto al de Dolores, María de los Ángeles González. Rogelio frunció el ceño, incapaz de entender la conexión. Luego, tomó la segunda hoja, que resultó ser un acta de adopción firmada hacía más de 50 años. Su mirada saltó entre las palabras padre adoptivo, madre adoptiva y menor de edad sin lograr asimilarla por completo. Dolores, con la voz entrecortada, explicó que ella no era hija biológica de la familia que Rogelio conocía, sino que había sido adoptada en secreto tras un suceso trágico que marcó para siempre su vida. Le contó, con lágrimas rodando por sus mejillas, que su verdadera madre, Eulalia, era una mujer que trabajaba en labores domésticas en la casa donde Dolores creció. Según la historia, Eulalia tuvo a Dolores siendo muy joven y en circunstancias difíciles, por lo que los patrones de Eulalia, desesperados por evitar un escándalo, llegaron a un acuerdo para registrar a la niña como hija propia, con ello, darle una vida estable y libre de estigmas sociales. Sin embargo, Eulalia continuó trabajando en esa casa, observando desde lejos cómo su propia hija crecía pensando que era hija de otra familia. Aquel arreglo, que pretendía proteger a la niña, terminó generando un resentimiento y un dolor indescriptibles tanto en Eulalia como en Dolores cuando, en la adolescencia, la verdad salió a la luz de una manera abrupta. Dolores recordó que, al enterarse de la noticia, cayó en una depresión que estuvo a punto de costarle la vida. Fue entonces cuando su familia adoptiva decidió mudarse al pueblo donde posteriormente conoció a Rogelio, con la esperanza de que, con el tiempo, el secreto quedara enterrado y la joven pudiera rehacer su vida sin el peso de aquel trauma. Sin embargo, el remordimiento y la culpa siempre estuvieron presentes en Dolores, que sentía que había traicionado a Eulalia al aceptar ese silencio. Cuando Eulalia finalmente falleció, Dolores se quedó con su dolor y con la promesa de no revelar nunca la verdad para honrar los deseos de quienes la habían criado. Rogelio, conmocionado, apenas podía procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. De pronto, comprendió que los silencios de Dolores, su resistencia a hablar de su pasado y su miedo incontrolable a tener hijos estaban profundamente ligados a ese episodio de su vida. Ella temía que la historia se repitiera, que alguien la señalara por ser una hija ilegítima, y que la felicidad que había construido con tanto trabajo se desvaneciera de un plumazo si la verdad salía a la luz. Allí, en medio de lágrimas, Dolores le pidió perdón a Rogelio, rogándole que la entendiera y que no la juzgara por haber guardado ese secreto durante tantos años. Conmovido hasta la médula, Rogelio abrazó a Dolores con más fuerza que nunca, diciéndole que nada de lo que había descubierto cambiaba el amor que sentía por ella. Le aseguró que, aunque el pasado fuera doloroso, tenían el presente y el futuro para reconstruir lo que fuera necesario. En ese instante, un peso monumental pareció salir de los hombros de Dolores. Entre sollozos, ella agradeció la compasión de su esposo, reconociendo que había temido durante décadas la reacción que podría tener. Aún así, ambos sabían que lo que habían descubierto esa noche tendría repercusiones profundas en su relación, y que no bastaría con un abrazo y buenas intenciones para sanar tanto dolor. El camino para enfrentar las consecuencias de la verdad apenas comenzaba. La revelación de que Dolores había sido adoptada en circunstancias tan confusas y dolorosas marcó un antes y un después en la relación de la pareja. Por un lado, Rogelio sintió un gran alivio al saber que el secreto que tanto inquietaba a su esposa no era algo imperdonable ni una traición directa a su matrimonio, sino un capítulo oscuro de su pasado familiar. Por otro lado, la propia Dolores, tras la catarsis inicial, empezó a sentir una calma que no había conocido antes, como si liberar ese peso le permitiera respirar con mayor libertad. Aún así, quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué la misteriosa Adela parecía saber tanto sobre el tema? ¿Qué rol había jugado realmente la familia adoptiva de Dolores? ¿Por qué Eulalia no había contactado de forma directa a Dolores en su madurez? Rogelio, impulsado por la necesidad de proteger a su esposa y de cerrar de una vez por todas este capítulo, decidió investigar discretamente. Empezó por hablar con algunos vecinos mayores que pudieran recordar la llegada de Dolores al pueblo y la familia con la que se instaló. Sus hallazgos fueron confusos. Mientras unos contaban versiones imprecisas de una joven enferma que vino a recuperarse, otros decían haber oído rumores de que la familia de Dolores huía de una desgracia ocurrida en otra región. Nadie, sin embargo, pudo darle datos concretos sobre Eulalia.
Parecía que el velo de secreto había sido tejido con tanto esmero que era casi imposible rastrear la historia real en los chismes de la comunidad. Entretanto, Dolores, sintiéndose más ligera por haber compartido su verdad con Rogelio, comenzó a mostrar pequeños destellos de la alegría que la había caracterizado en sus primeros años de matrimonio. Volvió a preparar sus dulces con dedicación, a pintar macetas en el jardín y a cantar en voz baja mientras realizaba tareas del hogar. Sin embargo, a veces la invadían ataques de nostalgia que la hacían llorar sin consuelo. Le resultaba inevitable pensar en Eulalia, en su madre adoptiva recién fallecida y en todos los silencios que forjaron su identidad fragmentada. Rogelio permanecía a su lado, tratando de infundirle esperanza, recordándole que el amor verdadero podía sostenerlos frente a cualquier adversidad. Conforme la investigación de Rogelio avanzaba, notó que su propia familia guardaba un mutismo extraño al respecto. Su suegro, antes de morir, nunca había mencionado nada de la adopción de Dolores, ni tampoco lo habían hecho otros parientes cercanos. Era como si todos hubieran pactado una omerta, un silencio colectivo para proteger a Dolores de un pasado que, creían, ya no tenía importancia. Pero la aparición de Adela rompía con esa armonía forzada, pues sus constantes intromisiones y preguntas insinuaban que ella también formaba parte de ese rompecabezas. Rogelio llegó a sospechar si Adela podría haber sido amiga de Eulalia, o incluso algún familiar lejano que pretendía exigir cuentas. Sin embargo, no tenía forma de ubicarla nuevamente, puesto que su visita al taller pareció algo fortuito y no dejó señas ni dirección. Para no angustiar más a Dolores, Rogelio decidió no comentarle de inmediato sus pesquisas. Sentía que su esposa necesitaba tiempo para sanar, para asimilar la pérdida de su madre adoptiva y, sobre todo, para reconciliarse con su propia historia. Pero él no podía permanecer de brazos cruzados, temiendo que en cualquier momento apareciera Adela o alguna otra persona con intenciones oscuras. Así que empezó a escribir cartas a los registros civiles de la ciudad donde, según los documentos del baúl, había nacido Dolores, con la esperanza de obtener más detalles sobre Eulalia o su paradero antes de morir. Sin revelar la identidad real de Dolores, Rogelio se presentaba como un familiar lejano que buscaba esclarecer datos genealógicos. Mientras las cartas iban y venían, la vida de la pareja continuó adelante, entre pedidos de muebles, ventas de dulces y el acompañamiento mutuo. De vez en cuando, Rogelio notaba la expresión pensativa de Dolores cuando veía a un niño jugando en la calle o cuando escuchaba noticias sobre algún nacimiento en el pueblo. Entendía que ella aún lidiaba con el temor de la maternidad, intensificado por su propia historia de abandono y adopción. Una noche, en la intimidad de su habitación, Rogelio se atrevió a preguntarle si, en algún momento, ella podría llegar a considerar la idea de formar una familia con él. Dolores, conmovida por la ternura de su esposo, respondió que deseaba superarlo y que su mayor sueño era brindarle a un hijo todo el amor que ella no había podido recibir de forma abierta en su infancia. No obstante, también admitió que el miedo seguía ahí, al acecho, y que necesitaría tiempo para sanar. La sinceridad que nació a partir de esa noche reforzó el lazo entre ambos. Comenzaron a hablar con mayor libertad de sus sentimientos, de las inseguridades de Dolores y de la responsabilidad que sentía Rogelio a querer protegerla de todo mal. Cada conversación, incluso las más dolorosas, se convirtió en un paso hacia la comprensión mutua. Se dieron cuenta de que, a pesar de llevar tantos años casados, nunca habían hablado con tanta franqueza sobre sus temores más profundos. El silencio que antes los sofocaba se transformó, poco a poco, en un puente que los unía, pues se daban cuenta de que juntos podían resistir las verdades más difíciles. Justo cuando las aguas parecían calmarse en el corazón de Dolores, llegó una respuesta inesperada a una de las cartas que Rogelio había enviado. Provenía de una oficina de archivos históricos, donde un empleado, intrigado por la solicitud, se tomó el tiempo de indagar en documentos adicionales. Allí se mencionaba a Eulalia con un apellido distinto al que figuraba en el acta de adopción de Dolores, y se hacía referencia a un matrimonio secreto que Eulalia había tenido con un hombre cuya identidad permanecía registrada bajo sellos de confidencialidad. Parecía que Eulalia también había llevado su propio calvario antes y después de ceder la custodia de su hija, lo cual solo añadía más misterio a la historia. Rogelio leyó la carta con detenimiento, sintiendo un escalofrío ante la posibilidad de que aquel matrimonio secreto guardara relación con el acoso que Dolores estaba recibiendo por parte de Adela. Tal vez Adela era la viuda de ese hombre, o su hija, o algún familiar que ahora buscaba sacar a la luz asuntos del pasado por venganza o por reclamo de derechos. Ante esa posibilidad, Rogelio supo que tenía que ser franco con Dolores y compartirle toda la información que había recabado.
No podía seguir ocultando algo tan trascendental, especialmente cuando ella ya había depositado en él la confianza de su propia historia. Así, en una tarde templada, cuando ambos se sentaron en el porche a contemplar el atardecer, Rogelio le contó todo lo que había descubierto. Dolores escuchó con atención, entre incrédula y asustada, a medida que comprendía que incluso la historia de Eulalia estaba llena de capítulos ocultos. Se abrazó a Rogelio, sollozando por no haber tenido la oportunidad de conocer mejor a su madre biológica y comprender sus circunstancias. Aún así, la valentía renacida en Dolores la impulsó a decir que estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para cerrar ese círculo de dolor. Le aseguró a Rogelio que, si Adela volvía a aparecer, no se escondería ni huiría, pues había llegado el momento de poner fin a décadas de mentiras e incertidumbre. Desde ese día, la pareja comenzó a tener largas conversaciones acerca de cómo enfrentarían la situación. Decidieron que, si Adela hacía algún movimiento, Rogelio hablaría primero con ella para entender sus motivaciones, y luego, si era prudente, Dolores decidiría si quería o no reunirse con ella. Mientras tanto, continuarían la correspondencia con las oficinas de archivos, esperando reunir suficientes datos para comprender por qué Eulalia había llevado una vida tan llena de secretos. Con cada paso, sentían que caminaban sobre un terreno movedizo, pero lo hacían juntos, reforzando un amor que, pese a todo, seguía creciendo. La esperanza florecía en cada gesto de complicidad. Dolores parecía más resuelta a perdonarse por no haber alzado la voz antes, y Rogelio se sentía orgulloso de la fortaleza de su esposa. Sin embargo, ambos intuían que todavía faltaba enfrentar la verdad de frente. Quizás con personas y documentos se confirmarían la versión de Dolores o, tal vez, la complementarían con detalles que ella misma ignoraba. En aquel momento, todavía no sabían que el desenlace llegaría de la forma más inesperada y dolorosa posible, justo cuando la frágil salud de Dolores empezaría a pasarles una factura que pondría a prueba los cimientos de su relación y su capacidad de amar sin condiciones. Llegó un día clave en el que, tras un periodo de cierta tranquilidad, Dolores comenzó a manifestar problemas de salud que no podían ser ignorados. Al principio eran mareos, después desmayos ocasionales y, finalmente, un dolor persistente en el abdomen que la dejaba sin fuerzas. Rogelio, preocupado, insistió en llevarla al médico y allí recibieron la noticia de que Dolores padecía una afección grave, posiblemente relacionada con su historial familiar. El diagnóstico preliminar apuntaba a un problema oncológico que requería estudios y tratamientos urgentes. Dolores, atemorizada pero dispuesta a luchar, aceptó emprender el camino de revisiones médicas y hospitalizaciones, con Rogelio siempre a su lado, aferrándola de la mano. Mientras las visitas al hospital se hicieron recurrentes, la sombra del pasado volvió a acechar. Una tarde, durante una de las consultas, se encontraron en la sala de espera con Adela, quien apareció de pronto con un semblante serio y un dossier en sus manos. Dolores, al verla, sintió como su corazón se agitaba, pero se esforzó en mantener la calma. Rogelio se acercó a Adela y, con tono firme pero respetuoso, le pidió que explicara de una vez por todas cuál era su relación con Dolores y qué pretendía con tanto misterio. La mujer vaciló unos instantes antes de ceder y aceptar que necesitaban hablar. Propuso que se encontraran en una cafetería próxima al hospital al terminar la consulta de Dolores, para conversar sin interrupciones. Al salir de la revisión médica, Dolores y Rogelio se dirigieron al lugar acordado. Adela los esperaba con un café intacto sobre la mesa, demostrando que su nerviosismo superaba el apetito o cualquier otro anhelo. Sin rodeos, explicó que había sido hija adoptiva de Eulalia en sus últimos años de vida, cuando la mujer, sumida en la soledad, decidió hacerse cargo de una niña huérfana para darle un hogar. Adela creció escuchando fragmentos de la historia de Dolores, sabiendo que existía otra hija biológica a la que Eulalia amó con todo su ser, pero de la que se vio obligada a separarse. Con el tiempo, cuando Eulalia enfermó gravemente, Adela le prometió encontrar a Dolores y contarle la verdad a su madre para que ambas pudieran reconciliarse. Sin embargo, la muerte de Eulalia llegó antes de que pudiera concretar ese reencuentro. Por eso, al descubrir la identidad de Dolores y su paradero, Adela se sintió en la obligación moral de acercarse. No buscaba dinero ni venganza, sino cumplir el deseo final de Eulalia, que Dolores supiera que su madre biológica nunca la abandonó por desamor, sino por una imposición de la familia que la empleaba. Eulalia había sido amenazada y obligada a entregar a la bebé para mantener su trabajo y no vivir en la miseria, pues provenía de una familia extremadamente pobre y no tuvo más remedio que aceptar aquellas condiciones inhumanas. A cambio,
Se le permitió permanecer cerca de su hija, sirviendo en la misma casa donde ella crecía, aunque sin el derecho de ser reconocida como su verdadera madre. Dolores, al escuchar el relato, sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Siempre había creído que Eulalia la había abandonado, y la culpa la había consumido por no haberla buscado para reclamarle ese supuesto abandono. Saber ahora que su madre biológica luchó hasta el final por protegerla, que sufrió humillaciones para quedarse cerca de ella y que había muerto sin poder confesarle todo su amor, la llenó de una profunda tristeza y de un amargo remordimiento. Rogelio, conmocionado, sostuvo la mano de Dolores y le pidió que tuviera fuerzas para procesar toda aquella verdad que, si bien era dolorosa, también significaba un cierre definitivo para las dudas que la habían atormentado durante décadas. Adela se despidió dejando sobre la mesa el dossier con documentos, cartas y fotografías que Eulalia había guardado. Dolores, con la mano temblorosa, miró algunas de las imágenes en blanco y negro donde reconoció a Eulalia más joven, sosteniéndola en brazos cuando era bebé. Su madre adoptiva también aparecía en algunas tomas, siempre rígida y seria, como si quisiera dejar constancia de quien tenía la autoridad en esa historia. Fue un golpe emocional brutal que la desarmó, pero al mismo tiempo sintió un atisbo de paz al saber que Eulalia la amó, aunque el destino y las presiones sociales les robaron la oportunidad de ser madre e hija en plenitud. Las siguientes semanas fueron una mezcla de emociones encontradas. Dolores debía enfocarse en su tratamiento médico, acudiendo a quimioterapias y a largas sesiones de examen, y Rogelio se dedicó por completo a cuidarla. En las horas libres que les quedaban, repasaban juntos los documentos que Adela había entregado, construyendo un rompecabezas que les permitió entender la magnitud de las injusticias que ambas mujeres, Eulalia y Dolores, habían sufrido en manos de gente poderosa y sin escrúpulos. Aunque el pasado no podía cambiarse, la verdad significaba la posibilidad de cerrar heridas y de liberar a Dolores del sentimiento de culpa y de su eterno recelo hacia la maternidad. Sin embargo, la enfermedad avanzaba de forma implacable. Dolores perdió peso y su rostro se fue apagando, aunque conservaba la fuerza suficiente para sonreír cuando Rogelio le recordaba algún pasaje divertido de su historia de amor. En medio de ese trance, ocurrió algo inesperado que conmovió al pueblo entero. Amigos, vecinos y familiares se unieron para brindar su apoyo a la pareja, demostrando que los lazos construidos durante 60 años de convivencia tenían un valor incalculable. Recibieron donaciones de medicamentos, visitas constantes y oraciones colectivas. Muchos pusieron sus manos para ayudar en la carpintería de Rogelio, de modo que él pudiera dedicar todo su tiempo a cuidar a Dolores. A medida que la salud de Dolores se deterioraba, sus médicos señalaron que el desenlace podía llegar en cualquier momento. Conmovidos por la fortaleza de la pareja, accedieron a que Dolores permaneciera en casa, rodeada de sus seres queridos, en lugar de pasar sus últimos días en un ambiente hospitalario. Rogelio, con lágrimas en los ojos, trasladó la cama de Dolores a la sala principal, cerca de la ventana que daba al jardín lleno de flores, para que ella pudiera contemplar la vida que seguía su curso tras el cristal. Y fue allí, en ese hogar que había sido testigo de sus alegrías y desventuras, donde las palabras finales de Dolores resonaron como una bendición y una despedida llena de amor. La noche previa a la partida de Dolores fue tan silenciosa que incluso el canto de los grillos parecía haberse callado en señal de respeto. Rogelio, sentado junto a la cama, sostenía la mano frágil de su esposa, que apenas respiraba con pequeños jadeos. A su alrededor, los muebles que él mismo había tallado con tanto esmero eran testigos de la última página de una historia de amor que había trascendido el tiempo y los secretos. Con voz tenue, Dolores pronunció el nombre de Eulalia. Tras un suspiro, miró a Rogelio con unos ojos que brillaban de ternura y gratitud. Le dijo que se sentía en paz al saber la verdad sobre su madre biológica y que el arrepentimiento por no haberla buscado antes era un peso que, al fin, podía soltar. Confesó que, a pesar de la tristeza que la invadía, se marchaba con la felicidad de haber compartido su vida con un hombre maravilloso, un compañero que siempre la amó y la respetó más allá de cualquier duda o misterio. Rogelio no podía reprimir las lágrimas, sintiendo como cada palabra de Dolores se incrustaba en su alma. Recordó de golpe todos los aniversarios celebrados, los paseos bajo la luna, las caminatas por la plaza y la complicidad de los días en que el futuro se les antojaba infinito. Dolores, reuniendo las fuerzas que le quedaban, pidió a Rogelio que no guardara rencor hacia los responsables de su adopción forzada, pues, en cierto modo, esa experiencia dolorosa la había llevado a conocerlo a él. Susurró que la vida a veces construye sendas tortuosas para que dos almas destinadas a amarse se encuentren. Rogelio, con la voz entrecortada,
Le prometió que se esforzaría en perdonarlos y que haría honor a su memoria contando su verdadera historia a aquellos que quisieran escucharla, para que las generaciones venideras comprendieran la importancia de la compasión y la verdad. En un instante de lucidez, Dolores volvió la vista hacia el jardín, donde las flores se mecían al ritmo de una suave brisa nocturna. Con un hilo de voz, expresó que cada flor le recordaba los días luminosos que habían compartido, y que deseaba que, al irse, Rogelio continuara cultivando ese jardín como símbolo de su amor inmortal. Él, emocionado hasta el quiebre, le juró que así sería. Entonces, Dolores esbozó una última sonrisa, y su respiración se detuvo en un suspiro que marcó el final de su viaje terrenal. Rogelio sintió como el tiempo se congelaba, y en ese instante comprendió que, aunque la muerte se llevara el cuerpo de Dolores, el amor que los unía seguiría viviendo en cada rincón de esa casa y en el corazón de quienes habían sido testigos de su historia. Los días posteriores fueron duros. La casa se llenó de amigos y familiares que ofrecían sus condolencias y recordaban anécdotas de Dolores, resaltando su dulzura y su inquebrantable generosidad. El funeral se convirtió en un homenaje lleno de lágrimas y aplausos, pues muchos la consideraban una especie de ángel silencioso del pueblo. Rogelio apenas pudo pronunciar unas palabras de despedida durante la ceremonia, pero todo el mundo entendió que el dolor lo embargaba hasta los huesos. En su discurso, habló con voz temblorosa de la fortaleza de Dolores, de su capacidad para amar y de la necesidad de honrar su memoria, siguiendo el ejemplo de empatía que ella había dejado. Tras el entierro, Rogelio regresó a la casa que ya no se sentía igual sin la presencia de Dolores. Pasó horas en el taller, contemplando los muebles sin poder enfocar su mente en ningún trabajo nuevo. Recordó entonces la promesa que le había hecho, contar la historia de Dolores, con ello, la historia de Eulalia, para que nadie más tuviera que sufrir el peso de secretos tan dolorosos. Fue así como decidió escribir una serie de notas y cartas dirigidas a conocidos y autoridades locales, relatando los hechos tal como habían sucedido. También organizó un pequeño memorial en el jardín, donde plantó nuevas flores de múltiples colores, reflejando la esperanza que Dolores había encendido en su corazón. Al cabo de un tiempo, esos escritos se difundieron por el pueblo y las regiones cercanas, despertando la empatía de muchas personas que no conocían la magnitud de lo que Dolores había vivido en silencio. Poco a poco, la historia de su adopción y el sacrificio de Eulalia se convirtieron en leyenda local, inspirando a otros a enfrentar sus propios secretos y a hablar con la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Adela, que también asistió al funeral, respaldó a Rogelio en la difusión de estos testimonios, añadiendo su propia experiencia como hija adoptiva de Eulalia y compartiendo las cartas que la difunta había dejado. Con el paso de los meses, Rogelio comenzó a sentir una extraña mezcla de dolor y serenidad. Dolor, porque la ausencia de Dolores se hacía más evidente con cada amanecer. Serenidad, porque el secreto que tanto la atormentó finalmente encontró la luz y él cumplía la misión de difundir la verdad y sembrar semillas de comprensión en la comunidad. Convertido casi en un portavoz de la historia de Dolores, fue invitado a reuniones comunitarias, e incluso en las escuelas del pueblo se habló de la importancia de la familia, el amor y la empatía, recordando el ejemplo de una mujer que, a pesar de su tristeza interior, nunca dejó de compartir su dulzura con los demás. En uno de esos encuentros, Rogelio conoció a una joven pareja que atravesaba problemas de fertilidad y que se sentía culpable y avergonzada por no poder tener hijos de forma natural. Al escuchar la historia de Dolores, comprendieron que los lazos familiares no se basan únicamente en lazos de sangre, sino en el amor y el compromiso. Rogelio les ofreció apoyo emocional y los animó a considerar la adopción como un gesto de generosidad. Aquella pareja, inspirada por el coraje de Dolores y la experiencia de Eulalia, tomó la decisión de adoptar un bebé huérfano. Tiempo después, regresaron al pueblo con su hija en brazos, agradeciéndole a Rogelio por haberles dado un ejemplo que los llenó de esperanza. Así, la huella de Dolores no solo se quedó en la memoria de quienes la amaron, sino que trascendió como un faro de luz para otros que buscaban respuestas y consuelo en medio de sus propias luchas. Rogelio, por su parte, siguió cumpliendo con cada uno de los compromisos que hicieron de su matrimonio una historia única. Mantuvo el jardín floreciente, conservó la casa llena de recuerdos y enseñó a las nuevas generaciones el valor de la verdad y el perdón. En las tardes de brisa suave, solía sentarse en el porche a contemplar el cielo, convencido de que, en algún lugar, Dolores lo acompañaba, guardando sobre la misma sonrisa cálida que lo conquistó cuando eran jóvenes. Con el correr de los años, la pena fue cediendo su lugar a una quietud reconfortante.
Rogelio se convirtió en un anciano de cabellos plateados que, a pesar de vivir en soledad, no conocía el rencor ni el arrepentimiento. Había cumplido la voluntad de Dolores y de Eulalia. Había liberado un secreto que pesó sobre su amada esposa durante 6 décadas. De ese modo, había transformado el dolor en esperanza para muchos otros. Cuando le llegara el momento de partir, esperaba reencontrarse con Dolores y besar sus manos con la misma devoción que tuvo durante los años que pasaron juntos en la tierra. Y así, la historia de un secreto que permaneció oculto por 60 años terminó convirtiéndose en un relato de amor, perdón y redención que el tiempo no lograría borrar jamás. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario, compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.